la cápsula, ¿qué hace? ¿Por qué creen ustedes que la cápsula la hacen? ¿No? Así son las cápsulas, ¿no? Comentarios. La cápsula se ve así, ¿no? Que no se ve igual. Así, ¿no? No sé qué parece, pero así mismo francés. Se ve como plástico, ¿sí o no? Parece plástico, ¿no? Hay diferentes colores, rojita, blanquita, todo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? Un comentario. Para que se disuelva y salga todo el dinero. ¿Y saben por qué? Es una de ellas eso. Bueno, lo que pasa también es que el medicamento de repente es horrible. Entonces, ¿qué hacen? Lo ocultan, digamos, ¿no? Lo ocultan. Entonces uno lo que siente es ese plástico, como plástico, ¿no? Que uno toma. Porque el medicamento es horrible, entonces lo ocultan. Lo ocultan. ¿Y la pastilla? Ya sé que hay diferentes formas, pero ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Pero me interesa la cápsula, ¿no? Me interesa la cápsula. Lo que dice el compañero es que para que se disuelva es rápido, seguro que sí. No lo sé. Yo digo que sé que lo ocultan porque, o sea, ocultan el medicamento porque para el sabor es horrible, ¿sí? Entonces todo nos provocaría si seguro lo comeríamos. Entonces, aquí diríamos ocultan, pero lo importante, ¿no? Yo estoy escribiendo porque me conviene, ¿no? Necesito ver una cosita para la explicación que sigue. Se oculta, digamos, el sabor, digamos, ¿no? Se oculta el sabor. Entonces, para mí, encapsulamiento o cápsula se refiere a un ocultamiento, ¿no? Un ocultamiento, lo oculta. Pero nosotros pensamos que lo que hay dentro de la pastillita, el medicamento es blanco. Nosotros que estamos pensando eso, ¿no? Es decir, si lo abrimos la cápsula, perdón. Abrimos la cápsula, pensamos que es blanco, ¿no? No creo yo abierto, tiene otros colores. Hay uno color café, ¿no? A ver, les invito a que hagan. Horrible. Entonces, encapsulamiento para mí significa ocultamiento, ¿sí? Ocultamiento de información. Sí, nosotros aquí me hablan de visibilidad, ¿no? De visibilidad. Entonces, decir que está encapsulado, entonces digo, está metido en una sola cosa, ¿no? Está en una sola cosa, pero no puedo ver lo que hay dentro de la cápsula. ¿Se entiende, no? Entonces, hablar de encapsulamiento está clarísimo. Encapsulamiento significa que el código, y vamos a aclararlo, el código se refiere a un tipo abstracto de datos o a un tipo de datos. Significa que el código está en una sola cápsula, digamos, ¿no? En una sola cápsula. El código está en una sola cápsula y que no se lo puede ver. No se lo puede ver. Eso no es tan así, sí se lo puede ver, digamos, ¿no? Pero está en una cápsula y no se lo puede ver, o por lo menos no se lo podría modificar. Está mal porque se le llama visibilidad, ¿sí? Entonces, yo, si leo, digamos, un libro y el orientado a objetos dice, ¿no? Encapsulamiento, dice, ¿no? Encapsulamiento. Dice, y ocultamiento de información. En realidad eso quiere decir su sinónimo. Sería ocultamiento, no sé si están escuchando la palabra, ocultamiento de información. Ocultamiento de información. Entonces usa encapsulamiento y por ende hay ocultamiento.
no está haciendo ningún nada malo, ¿no? Ni nada raro. Solamente que oculta el código, ¿no? Oculta el código. Ya, pero todo eso es puro charla. Ya, vamos directo al grano. ¿Sí? Entonces, la clase es la cápsula. Ahora sí. Entonces, si ya estoy demasiado informatizado, es cierto que Don Juan era muy fanático de la informática, ¿no? Pero yo decía, acá dice paracetamol, ¿no? En mi mente digo class paracetamol. Y exagero, ¿no? Class paracetamol, porque ahí es la cápsula. Y lo que está dentro, lo debo ocultar. Lo debo ocultar. No el acceso, ¿no? Lo debo ocultar. Entonces, la clase es la cápsula. La información. También van los métodos, también la información. O sea, campos. Lo que pasa es que los campos almacenan datos, almacenan información. La información, campos, deben ocultar. Entonces, con eso se logra el encapsulamiento. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Entonces, clase paracetamol. Y el polvito blanco, el polvito que está dentro de la clase, yo digo que son los campos de esta cápsula. ¿Se entendió? Claro, pero profe, muchas plataformas de YouTube, no sé, muchos artefactos en general. O sea, los artefactos son una ¿no? Que trabajan como máquinas abstractas. Dicen open source, ¿no? ¿Para qué? Para que el que lo baja el código dice, podéis verlo, no hay problema. Dice open source, ¿no? O sea, lo podemos. Aparentemente si viene en un punto hard, lo abrimos y nos muestra el código, nos muestra cómo está. Entonces, ¿cómo es eso de ocultamiento de información? Que en realidad el ocultamiento se refiere al acceso. O sea, se refiere al acceso. ¿Sí? Entonces, la información debe ocultarse, debe ocultarse. Pero no en un sentido visual, sino de acceso. ¿Sí? Queden a mí. Entonces la cápsula sería la clase. Está claro, ¿no? Es decir, en una cápsula, en un paquete, se dedica a un tipo de datos, la cápsula. Visibilidad no tendría que verlo. Lo que pasa es que antes se compilaba, por ejemplo, las units de Pascal se hacen DCU, ¿no? Se lo compilan. También si tengo una clase, por ejemplo, en Java, pues la puedo hacer pila.jar, ¿no? ¿Se entiende? O pila.class. La compilo. Entonces no la puede ver, pero el compilador tiene una opción para decompilar, ¿no? Para volverlo otra vez código fuente. ¿Se entiende? Es decir, si yo decía hacer ocultamiento de información, diría, bueno viejo, pasémosle la pila al compañero, digamos, al compañero que le vendimos, ¿se acuerdan? Imaginariamente le vendimos una clase pila. Entonces, yo se la compilaría. Compilar clase. Entonces, no tenía pila.java, no lo podría ver. Si no lo pondría pila.class. ¿Me van a entender? Él va a hacer lo mismo, es decir, import, pila, ¿no? Pero digamos, ya no lo va a poder ver nuestro código. Le hemos ocultado. También ya lo hemos capacitado, que era el push, que era el pop, que era el lento, entonces ya lo hemos capacitado. Pero él no podía ver. Pero en la práctica, muchos códigos dicen que podéis verlo open source, podéis verlo en mi algoritmo que he hecho yo, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien, entonces, al referirse al acceso, ¿no? Al acceso, ellos no erróneamente, sino que la costumbre anterior se dice visibilidad, ¿sí? Visibilidad. A ver, profe, no entiendo. Si dice visible es porque lo puedo ver, estoy de acuerdo.
Pero antiguamente, digamos, yo lo compilaba la clase, o sea, la unit, y el que usaba la clase, no podía ver cómo estaba hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le doy una cápsula, class pila, pero él no puede ver el código. ¿Me van a entender? Es decir, lo va a salir chino, va a salir, ¿eh? No lo va a entender. Pero actualmente no, digamos, actualmente lo deja y dice, y yo entonces, ¿cuál es la visibilidad? Ve la visibilidad por el acceso. Podés ver pero no tocar. Podés ver pero no tocar. Entonces, los lenguajes ofrecen palabras reservadas, ¿no? Palabras reservadas. El profesor de compiladores me dice, le preguntaron a mí cómo se abreviaría esto, me enseñó que era así. ¿Qué digo? Mi amigo profesor de compiladores. Los lenguajes ofrecen palabras reservadas para la visibilidad. ¿Ustedes la conocen? ¿La conocen? ¿Seguro que sí? ¿La conocen? Se lo explico. En Java, por ejemplo, tenemos la palabrita tenemos por ahí está bien, y tenemos una que es protect, ¿no? Esto es lo más raro del mundo. A mí me enseñaron, no sé, o soy muy conservador. Protect significa que si estoy en una herencia, la subclase puede utilizarlo, pero no hay nadie no, algo ajeno no. Sí, hace mucho tiempo fuimos a Chile con dinero utilizado también. Esto es una universidad católica del norte, si no me equivoco. Ese en Antofagasta. Antofagasta era nosotros. La radio, ¿no? Llega uno al cielo, muchos deben conocer Chile. Llega uno a una terminal de buses y dice salidas a Tocopilla, a Antofagasta. Un poco más dice junto al mar. En serio, dice, no. Estaba viajando a Antofagasta, solo ese comentario, ¿no? Por si saben un poco. Y pasé por un puente, no sé, ni saben cómo se llamaba el puente. Puente de Topate se llamaba. Y ahí bajito un letrero que era de color verde, Río Loa, decía. No sé si dice algo. La historia de la guerra del Pacífico. Y ese río Loa, ¿no? Que dice defendió el río Loa, así mismo de agua. O sea, estoy seguro que, no sé, debe llegar a los tobillos, pero es un pedacito de agua, ¿no? Que es el famoso río Loa. Y decía Puente del Topata. Ajá, de una rabia, ¿no? Porque eso era nuestro. Pero esa universidad era un boliviano que trabajaba muy bueno. Y me invitó uno más o menos de mi edad, ¿no? Me dice, yo estoy dando la operación trabajito. Me dice, si querés, si me permitís, ¿no? Sentarme, claro, me dice. El tipo era bastante... no usaba malas palabras, pero digamos, casi. Y él decía, ¿no? Cuando digo private, o sea, los campos de la clase, private, no se olvidaban, es como la ropa interior. La ropa interior, decía de una persona, es private. Private, ¿no? Es private. ¿Qué hicimos de eso? Bueno, pues, imagínense, es private. Claro, él decía, la visibilidad, el acceso es privado. Ahora, en la familia existen lugares en la casa, ¿no? En la casa, ¿no? Lugares en la casa que no entran los invitados, digamos, ¿no? O los visitantes. Son los jóvenes. No se puede decir de donde guardamos algunas cosas, ¿no? De las que solo la familia tiene acceso. Eso es protect. ¿Estamos de acuerdo? Los de la casa es protegido. No, si digo private es personal. Ropa interior. ¿Qué le decían? Le decían no sé qué. Guana, no sé qué. Guana, ¿qué es
y dar un ejemplo de, ese puede ser el docente, ¿no? Hasta yo aprendí comenzar con él, que la ropa interior. Protecte que parte de la casa, parte de un grupo de nosotros que solo nosotros tenemos acceso. Protecte. Y público, obvio, bueno, digo público, todo el mundo puede acceder. ¿Lo captaron? ¿No? Entonces private quiere decir que en el caso de Java sería esto. Entonces, público para todo el mundo. Privado, disculpen si soy un poquito suave, ¿no? La ropa interior de una persona. Nadie puede tocar. Es solo para uso de él. Y protecte de uso comunitario, pero de nosotros, ¿no? ¿Me entienden, no? De un grupo de personas. ¿Lo captaron, jóvenes? Espero que no se olviden, ¿sí? No le voy a poner porque van a decir, como me está filmando la comedia así, después lo ponen en YouTube, va a decir, qué mentira, chico. Ahí tengo esa parte que hablo de Chile. Tengo amigos chilenos. Protecte, digamos, ¿no? ¿Qué sería? Significa, bueno, que en el caso de Java, esto debería ser solamente la subclase. La subclase, ¿no? Entonces, quiere decir que las clases, digamos, el código, si quieren verlo así más, ¿sabes? El código que está en el mismo paquete, así. A ver, el paquete es una carpeta, ¿no? Digamos, si mi clase está en el mismo paquete que la otra clase, él puede acceder, pero ya protecte. Puede acceder a él. Si está. Entonces, protegido es de un grupo, en este caso de clases, que viven, digamos, bajo el mismo techo, entre comillas, que pueden acceder a ese código. ¿Se entendió? Código, variable, campo, lo que ustedes quieran. Entonces, la visibilidad se hace por el acceso. Claro, ahí ya me fregó todo, digamos, como profesor, porque si hablo de visibilidad es algo que puedo ver, ¿no? Pero, por favor, es algo que puedo acceder. Entonces, digamos, aquí tengo Prakash, déjenme inventar. Es el paquete, ¿no? Paquete, claro, en mi navegador yo lo pongo una carpetita. ¿Qué le ponemos? Paquete, Prakash, estructura de app, ¿no? PD. Estructura de datos. Perfecto. Tengo, digamos, aquí este tiene dos clases. Dos clases. Digamos, tiene pila y cola. En el mismo paquete, ¿se entiende? ¿No? En la misma carpeta están estas dos clases. Están estas dos clases. A ver. Por favor, no me critiquen la cola, yo estoy poniendo cualquier cosa, le he llamado cola, pero no estoy haciendo ninguna cola, ¿sí? Y aquí dice private email. Aquí dice public. Los campos de la clase no se pueden poner public, ¿sí? También. Estoy de acuerdo, si quieren ser formales, no. Protected, ¿no? Protegido. Ahí son variables, ¿no? Protegido. Seguimos. Entonces, ya digamos, yo me hago que sea, pero no digo yo nada. He hecho una cápsula, como una clase con la idea de hablo de encapsulamiento, hermano. Ya manejo esa parte, ¿no? Esta quería public, no sé, voy no importa, ya hice mi algoritmo, no importa, solamente estoy yo, ya lo hice ya, solo quiero ver la visibilidad, ¿sí? Si digo private acá, ¿qué pasaría? Déjame inventar, acá,
¿Ahí qué pasaría? Si dice private, ¿qué significa? ¿Quién lo puede usar? Solo la clase. ¿Sí? Entonces, si digo protected, aquí me faltaron los comentarios. Protected, en realidad, bueno, si ustedes le quitan el protected, se asume protected. Si usted le dice escribe void nomás, se asume protected. Protected void, no sé, ¿qué le pongo acá? Eliminar. Le estoy inventando que escriba acá, no, es solamente para que no entienda. A ver. Visibilidad, entonces, ¿no? La visibilidad que ahora, acá, ¿dónde está? Acá no. ¿Esta qué visibilidad tiene? Private, ¿qué sería? Solamente la clase cola puede acceder a eso. O sea, puede modificarlo, hacerle new, lo que ustedes quieran. Decir ves un 4 igual a tal, ¿verdad? Solamente puede acceder. Entonces, solo la clase cola. Digamos que mi profesor me está enseñando eso. Profe, ¿y lo public lo puede usar la misma clase? A ver, me va a decir Barroso. Ay, Barroso. Dentro de la cápsula no hay restricciones para uno. Cuando hablamos de visibilidad, hablamos del que usa la clase. ¿Sí? Para vos que estás dentro, vos sos la clase core, ¿verdad? Sos la clase. Entonces, vos no tenés restricciones. No le des importancia a private, público, lo que sea. No le des importancia. Vos, si sos la clase cola, tenés acceso a todo. Esto de private, público, es para el que está usando la clase, no para vos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este público, ¿qué sería? Este de aquí. ¿Quién accede a él? La que llaman a la clase. Todo el mundo, todo el mundo puede ser. Todos los que usan la clase pueden usarla, ¿no? Entonces, todos, o todas, no sé. Todos los que usan la clase. Y este protector, el campito cookie no puede ser solamente. Solo pueden usar los que están en el mismo package. En este caso, la clase. Sí, la clase. Entonces, este Q solo puede acceder la clase pina, ¿no? Porque están en el mismo paquete. Lo mismo ocurre con los procedimientos, ¿verdad? Sigo private, ¿qué significa? Solo la clase. Private solo la clase, o sea, mismo. Si digo public, todo el mundo. Y sigo protected, eso es lo que está en el mismo paquete. O lo que son herencias de nosotros, ¿no? ¿Se entendió, facilita? Entonces, encapsular significa ocultar información, ¿no? Como nos ocultan cuando tomamos una cápsula. Pero lo interesante es que todo está en una sola cápsula, ¿no? La pastilla o el medicamento está en una sola cápsula. El acceso a los elementos de esa cápsula se llama visibilidad. Y existen tres visibilidades: privada, protegida y pública. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está bien? Vamos a ir finalizando esta unidad de repaso. Vamos a hacer otra implementación de la clase prima, ¿sí? Entonces, otra implementación
un alumno de programación 1, de producción, le pidió una cita a un chico de estructura de costumbre. Y él lo experimentó, como lo había visto, con un vectorcito. Ahora, digamos, el compañero escribió su proyecto con push, pop, len, ¿no? Esas tres, ¿no? Claro, tiene más operaciones, necesita, ¿no? Esas tres, digamos, lo ocupó. Y resulta que el que implementó la clase utilizó un vector, se acuerdan, ¿no? Vector nivel. Y ustedes saben que el vector, una vez uno dice new, ya queda fijo ya, ¿no? Queda fijo en la cantidad de casitas. Ya uno le puso 100, pero resulta que en el proyecto necesitaban 150 elementos, que la pila suba a 150 elementos, ¿no? Entonces, yo imaginariamente, ¿no? Mientras yo estaba presentando el proyecto, me salió letra roja. Entonces, cada vez uno devolverme el negociante, ¿no? Se llama, ¿y qué hago? Ya, aumentar donde dice ese número, andarte ahí, ponerle 150. O ponerle 1000 una vez, salvarte, ¿no? Claro, de repente el chico, digamos, se va a un poquito, y si no, yo salgo a mí, ya, pero ponerle, no me importa. Bueno, pero después de eso, digamos que este compañero la perdió la pila. La perdió la pila, no sé cómo, pero la perdió. Y dice, bueno, ya no voy a pedir la pila al estructurado 1, sino al estructurado 1. El estructurado 1 me ha hecho 250, si queremos. No va a tener ese problema que se te duele y tal, a menos que se te acabe la memoria, pero no va a tener ese problema. No lo vas a tener. Yo voy a implementarlo con una tecnología nueva. Que se llame puntero que vos no lo entendés. Con eso voy a hacer. ¿Ok? Oye, y mi proyecto está hecho así, colgando mi proyecto, ¿qué hago? Tranquilo, no vas a modificar ni un punto y coma. ¿No sé? Ni un punto y coma porque van a llamarse igual. Push, pop, len y la precondición al estado inicial es el mismo. Exactamente el mismo. Todo es control C, control V. Solo que internamente yo voy a hacerlo diferente. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Claro, si él quiere hablar, hay hecho el día de algo, ¿no? En mi cápsula, que te voy a poner como clase, voy a cambiar. Voy a cambiar. Oye, si usted aprende a manejar un vehículo, digamos, con caja, yo digo, ¿no? Siendo usuario. Si me dan otro vehículo, ¿qué hago? Hago lo mismo, ¿no? Uno, digamos que sea la misma cara. Yo sé que hay otras diferentes formas, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4, 5 retos. Si me dan, ¿qué sé yo? Un Nissan, 1, 2, 3, 4, 5 retos. Claro, ya alguien va a decir, no, pero tu cacharrito que tenés no va a compararlo con un Nissan. Lo que cambia es la implementación. ¿Me entiendes, no? Lo que cambia es la implementación. De que está hecho mejor o peor, no lo sé. Pero yo como usuario, yo lo sigo manejando, ¿o no? Lo sigo manejando. No cambio nada. Entonces, esta implementación de pilas, ¿no? Lo vamos a hacer utilizando, no se me vayan a confundir por acá. Yo uso una palabrita, pero es una palabra del implementador. ¿Sí? Utilizaremos, así dice, ¿no? Utilizaremos una link que dice, solo una lista simple, ¿no? Una simple. Yo voy a poner simple antes, pero bueno. Una link que dice simple. ¿Cuál es la simple? Tiene un nodo, ¿cómo es ese nodo? ¿Cuál es el nodo que usa? El nodo de la simple, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacemos? Data. Pin, ¿no? ¿Se acuerdan de este? Más. ¿No? Recuerden que forma una locomotora, ¿no? Una locomotora. L, esta punta de la locomotora, hasta que se cae, ¿no? Ok. Y ya tenemos varios copios para hacer todo esto.
Bueno, ese es un comentario, ¿no? Ese es un comentario. ¿Qué me estoy olvidando? Bueno. Es decir, ya no vamos a usar un vector. Vamos a mejorar la implementación del compañero Tutrato 1. La vamos a mejorar. Pero el usuario, este chico imaginario que compró la pila, no va a cambiar, así como me escuchan, ni un puntico. Solamente donde decía class pila le va a poner la nueva pila. Pero él no va a cambiar ni un puntico. Ni un puntico. Claro, nosotros decimos, oye, va a trabajar mejor, hasta charlamos, va a trabajar más rápido, ¿no? Pero el compañero no va a modificar ni un punto y coma el código, ¿no? El código que hace uso de la pila no lo va a modificar. Okay, anoten ahí abajo si quieren, pero no perder tiempo. Cuando se implementa un ADT usando enlaces, ¿no? Usando enlaces o estructura de datos enlazadas a la implementación se le agrega la palabra enlazado. Si lo hacemos a gringo sería linked, ¿no? Por favor, no se me vayan a confundir, no se me vayan a confundir nada. Para el usuario es pila. Para el usuario es pila. Ahora, hablando de implementación, el implementador va a decirle, o sea, no que esté cambiando la estructura de datos, sino la forma de implementarlo. Dice, voy a usar una lista enlazada. Entonces, él digamos, se charla con otro implementador. Mira, viejo, tengo un cliente que me está pagando 250 pesos para que le haga una pila. ¿Y cómo lo va a hacer? Voy a usar una pila enlazada. Una pila enlazada. No es un ADT ni nada. Es una forma de implementar, ¿se entendió? Es decir, yo al chico no puedo decirle, oye, te ofrezco una ADT pila enlazada. El tipo, ¿quién está hablando de este tipo? Yo conozco pila nomás. Pila enlazada es un término en la implementación, ¿se entendió? Es un término en la implementación. O sea, solo los implementadores manejan ese término. Por ejemplo, el otro compañero es una pila basada en vectores, no una pila estática, no, una pila enlazada. En la clase cola es más en la clase cola hicieron las colas, ¿no? ¿Hicieron la cola en Instituto de Uno? Sí, ¿no? ¿Qué implementaciones les enseñaron? Para el usuario es cola. Él no le pone apellidos de cola circular, cola, no. ¿Sí? Entonces, pero el implementador. Entonces, de repente escuchamos a dos compañeros charlar, ¿no? ¿Quién te pidió ese viejo amarillo que hagamos el ADT cola? Pero con tres maneras de implementar. Bueno, que hagamos primero una cola lineal. ¿Qué sé yo? Después una cola circular. O sea, ¿cómo lo voy a implementar? Esto es cómo. ¿Esto es qué? Para el usuario no lo podemos decir, oye, vas a usar una cola circular. No sé qué rayo me estás hablando. Para mí la cola es la misma visión que yo tengo. La extracción de datos. ¿Se acuerdan, no? Y de pronto, el viejo ese de estructura de datos 1 le dice, implementar también una cola enlazada. Pero no sé, búscate la cola enlazada. ¿Se entendió? Al usuario yo no le puedo decir, oye,
te estoy dando un ADT con la lineal. ¿Me vamos a entender? No, porque ese es un término de implementación, una estrategia de implementación. ¿Cómo voy a implementarlo? El cómo es para el implementador, el qué es para el usuario. ¿Sí? Entonces, al usuario le mencionemos esto. Esto es nuestra técnica de implementación, digamos, nuestra estrategia de implementación. ¿Me captaron? Entonces, si yo digo pila enlazada, no es un ADT, es una estrategia de implementación. ¿Muy bien? Ok, hagamos una tabla usuario-implementador y veamos cuál es nuestra estrategia utilizando para hacer una pila enlazada. ¿Sí? Una implementación. Lo único que hago es hacer una tabla usuario-implementador, ¿se acuerdan? Porque quiero ver qué es lo que va a hacer el usuario. Muy bien. ¿Cómo va a representar la pila? ¿Cómo la va a representar? A ver. En la anterior clase pila, ¿cómo la representó el implementador? La anterior no. Usó un vector y un n, ¿no? O sea, pero nos mostró cómo rayos iba a almacenar los datos. ¿Estamos de acuerdo? No digo, bueno, mirar B sub 0, B sub 1, ¿no? Un n que dice tarjeta sigue, ¿no? Entonces, esa es su representación. ¿Cuáles son los campos de la clase y cómo rayos voy a almacenar los datos? Esa es la representación. Entonces, este señor en la representación va a decir, mira, yo simplemente voy a usar una lista, un puntero L, un punterito L, nada más. Le podemos ver que necesitamos un N, más adelante lo veo. Un nodo L, nada más. No te entiendo. Espera un ratito. Lo que pasa, acuérdate que la clase nodo tiene público, ¿no? O sea, tiene acá un data y tiene un... ¿Está bien? Ya la tengo la clase nodo, entonces yo voy a... entonces otro tipo dice, vos vas a ser usuario de la clase nodo, así sí. Yo, implementador de pila, voy a ser usuario del nodo, de la clase nodo. ¿Se entendió? Bueno, para ya, lo hice los dos. Si no, lo hice los dos. Pero voy a usarlo al nodo en la implementación. Recuerda que el nodo se nota como allá. Data link, no se me vayan a perder. Ese es el L es la locomotora. L es la locomotora. Entonces, le digo a grandes rasgos cómo es la cosa. Bueno, mira, esta es mi estrategia. El usuario ve esto. Entonces ahí, qué sé yo, bromea un rato y dice, no, qué belleza hacer usuario, ¿no? Solo dibujo. Ahora, ¿vos cómo rayo vas a mantener esta pila? ¿Cómo la vas a representar? Ya te dije que tengo un puntero L, bueno. Entonces, esta es la visión que yo tengo. Entonces, charlamos ahí y garabateamos un poco, ¿no? El compañero garabatea un poquito con el compañero. Mira, cuando esté esto, yo voy a hacer una L así. 1, este de acá, 8, 3. ¿Lo captamos? Entonces, mi lista L, o sea, el punterito, la primera locomotora. Recuerden que esto se puede ir, hemos hecho ejercicios como hemos ido enganchando, ¿se acuerdan? Hemos ido enganchando. Entonces, esta punta siguiente, muy bien. Y siempre hay un compañero como yo, digamos, que no le entiendo, no me entiendo. Me va a mirar otro. Ay, mira, te lo voy a dejar fácil, te lo voy a hacer. Voy a hacer lo mismo que con el director. Te lo voy a girar menos 90 grados. ¿La ve la pila del usuario? Sí. Entonces, es lo mismo, solamente te lo voy a dibujar diferente la lista. Para que le entendas, son muy lentos. Ya. De repente hay otros compañeros que están estudiando con nosotros, ya le entendieron, pero ya no entendí. Entonces, 1, 8, 3. ¿Se entendió?
Ahora sí. Es decir, el tope de la pila es el primer nodo. El final de la pila será el último nodo. ¿Se entendió? Si no lo entendemos, démosle la vuelta a la lista y ahí se ve la pila. ¿La ven? ¿La ven la pila? Bueno, ¿la ven la pila, no? ¿Sí? La lista. Solo hemos dibujado diferente. Nada más. ¿Por qué? Porque ese Gino Barroso no lo entiende. Entonces hay que hacerse con un dibujito para que lo entienda este tipo. Muy bien. Algunos pensarán que estoy perdiendo tiempo en esto. No, estoy ganando tiempo porque necesito para la siguiente unidad. ¿Sí? Y estos conceptos que vemos en esta implementación los vamos a ocupar por el resto de la materia. ¿Sí? Porque vamos a esta implementación. Ok, entonces lo siguiente cuando se trabaja con una estructura de datos, póngale ED, ¿no? Para no escribir tanto, con una estructura de datos, ¿no? ED, con una estructura de datos enlazada, existen uno o más punteros, que son los principales, punto seguido, es decir, coma, apuntan al primer nodo o al último nodo, coma, etc. Punto seguido, está mal redactado, esto no importa. Es decir, coma, es decir, coma, estos punteros son campos de la clase. ¿Se entendió? Entonces son los punteros principales, algunos dicen que o sea, son principales, ¿no? Son principales. Ok. Y, por molestar, en esta clase pila, ¿cuál es el puntero principal? Tiene uno, ¿no? L, ¿no? L. Entonces, por ejemplo, en la clase pila, L, que es el puntero principal. O sea, solo tiene uno. Fácil, yo voy a decir, es el puntero que apunta al primer nodo, al último, al del medio. Si está como campo de la clase, es para mí un puntero principal. Listo. Ahí dice privado, no sé cómo lo pongan, pero es un campo de la clase, entonces mediante macana, ese es un puntero principal. Si tenés dos punteros, los dos punteros son principales. ¿Ok? Muy bien. Condición de vacío, ¿no? Esto sí, por favor, recuérdenlo. Lo voy a encerrar, ¿sí? Condición de vacío. En la anterior pila, ¿cuál era nuestra condición de vacío? ¿Seguro? ¿En igual a cuánto? En igual a nosotros, ¿no? Así que hoy no estoy usando ninguna casilla de esta. Este es un copy, ¿sí? Pónganle si quieren entre paréntesis de copy. En una estructura de datos enlazada, en una estructura de datos enlazada, se da la condición de vacío, poniendo el o los, ¿no? Si son varios, son más de uno, el o los
los punteros principales en null. Poniendo los punteros principales en null. Claro, como los punteros principales dicen, no es muy obvio, ¿no? Porque si tenemos los punteros principales, le decimos L, por ejemplo, el puntero principal, y le digo, ¿dónde está la lista? Me dice, no tengo, no tengo. Entonces, en el ejemplo anterior, por ejemplo, en la clase pila, ¿cuál sería la condición de vacío? L igual a no se parece, ¿no? La clase pila, la condición de vacía, condición de pila vacía, L igual a 1, ¿no? Que L igual a L. ¿Se entendió? ¿Facilito, no? Facilito, ¿no? Muy bien. Venga, profe, mucha charla. Hagamos pues una vez algo del código. Entonces, movamos un poquito una tabla de usuario implementador y una tabla de usuario implementador, y ahora sí ya podemos ver cómo funciona, ¿no? Fíjense, uno si no va a mostrarle a otra persona, uno la tabla de usuario implementador no la hace, la garabatea, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros queremos hacerlo para que podamos entender. Muy bien, aquí está el usuario. ¿Cómo lo ve en nuestro usuario a la pila? Hasta que este tipo se muera lo va a seguir viendo como pila, ¿no? Como una olla así con datos. ¿En serio? ¿Sí? Como una olla con datos. Entonces, nuestro usuario nos dice pila P. Puede hacer lo mismo, ¿no? Pero digamos que ya también está con miedo. Entonces, voy a hacerlo en una sola línea, pero lo hace P igual a mi pila. ¿Qué hace el constructor? Recuerden que el constructor es el que está al ladito del niño. ¿Qué hace el constructor? ¿Lo parece? ¿Pero cómo queda la pila? ¿Lo poní sobre el constructor? Este acronimito dice public pila, ¿no? Ese es el constructor. Y lo pone vacío. El usuario, pues bueno, no. Bien, por eso dice, ¿no? La gente que habla bonito, ¿no? En el escenario del usuario, ¿no? Claro, en el punto de vista del usuario, él sigue siendo una olla. En este caso la olla está vacía. ¿Y nosotros qué hacemos? Para que esté vacía, hacemos L, ¿o no? O sea, hago L igual a nulo. Y ya lo tengo en la condición de vacío de mi pila. En la condición de vacío de mi pila. ¿Se entendió? ¿Bueno? ¿Está bien? La condición de vacío de mi pila. Entonces, el puntero principal es null, me está diciendo, oye, L, ¿dónde está tu null? No tengo, viejo, no tengo. Muy bien. El usuario me dice push, ¿no? Dice p.push 8. Qué belleza es el usuario, ¿no? El usuario ve su olla que tiene 8. ¿Qué hacemos nosotros? L, vamos. Recuerden que la pila crece para nosotros, hacia acá, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Vale? La tabla de usuario implementador. Un datito más tal vez. Sí, Lentini no lo copia, aquí no se presenta el error. Y aquí dice p.push, digamos, se lo está dando como está 9, digamos. ¿Cómo sería? Él es usuario. Imagínense que yo tomo un examen como
siendo usuario de la pila, inserte los siguientes datos. Y diga cómo quedó la pila. Esa no es una pregunta de la universidad, pero bueno, ¿no? Lo que debe ser es implemente la pila, ¿no? Eso sí. Pero ¿cómo quería esto? 8, 9. Qué belleza hacer usuario. ¿Otro que hacemos? El 9, ¿qué hacemos nosotros en lo real? ¿Qué hacemos? ¿Cómo queda L? ¿Me ayuda? 9, 8. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? Sigo insertar el 3, o sea, push 3, ¿qué va a pasar? No como usuario, pero como implementador, ¿cómo se llama? Digo push 3. El 3 sería ya la locomotora, o sea, ya el primer vagón. Yo veo como un tren, ¿no? Entonces, el primer vagón sería el 3. O sea, la pila va creciendo así para nosotros. Claro, para el usuario que es así, pero para nosotros va creciendo hacia la izquierda. Ahora, este tipo me dice, quiero sacar. ¿Se entiende? ¿No así pasar otro más? ¿Está claro? Vamos ahí. Si digo, este me dice, a ver, voy a sacar p.pom. Sacamos de la pila. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, X saca, él está en este escenario, no miren allá. X es 9 y su pila P queda con el 8. ¿Está bien? Queda con el 8. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Lo perdí? ¿Está bien? La compañía está escribiendo código, ¿puede hacerlo también? No, se perdió. Claro, eso dice, sale el 9 y queda el 8, ya, pero ya ahora hay que hacerlo, digamos, ¿no? Hay que hacerlo ahora. ¿Cómo sería? Ya lo vemos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? En una variable, digamos, le ponemos, le estamos agregando un poquito, el punto data también. ¿Se entendió? En el punto data. Así bosquejando un poquito. Entonces, ¿aquí cuánto vale A en este ejemplo? Lo perdí, ¿no? L.data, lo apuntado por L, el campo data es el campo más grande. A vale 9. Más o menos estoy bosquejando. No necesito por qué escribir código. En realidad tengo que mostrar el estado, ¿no? Pero está bien. Pero digamos ya queremos escribir código. ¿Y ahora qué hago? Claro, ya estoy escribiendo código, ¿no? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Que L se vaya a dónde? Al siguiente, ¿no? Así dice, y digo, entonces mi tren ya no empieza en 9, sino empieza en 8, ¿no? Entonces luego debo hacer esto, ¿no? Después escribimos código, no se preocupen. Que L quede así. ¿Estamos de acuerdo? Yo escribo, ¿por qué no puedo escribir un poquito de código para ver? Estoy hablando con otro compañero, uy, si te sacan un dato, ¿qué hace? Ah, ¿verdad? Mira, en una A guardo el L.data, hago que L avance al siguiente. ¿Cómo se tengo mi copy? No te preocupes. El día va a ser que trata mi copy. L igual a L.link, con eso salto. Sí, uso mi copy y funciona. Ah, entonces la dejo la L así y digo return A. Entonces digo A igual a 9, muevo la L así y al que me llamó le digo return. Que devuelvo, return, que retorno 9. ¿Se entendió? Ok. Nuestra próxima clase el viernes, vamos a continuar. Vamos a hacer completar esta implementación y completar hasta donde lleguemos la unidad de repaso. ¿Okay? El próximo lunes, hay un chico donde yo no quiero venir a su clase. No problema, no hay asistencia, porque ya está esta mujerita que está encima de perfecto, no pasa nada. El lunes comenzamos en realidad a estructurar todo. Este viernes continuamos con el